La Operación Tormenta del Desierto en 1991 marcó el comienzo de una nueva era en la cobertura periodística de guerra. Si bien la guerra de Vietnam se desarrolló sin censura, Estados Unidos cambió su política. La estricta política mediática en el periodo previo y durante la Segunda Guerra del Golfo en 1990 y 91 y la guerra de Irak en 2003 solo puede entenderse mediante un examen de Vietnam y el mito de que los medios pusieron fin a la guerra en Vietnam. Las imágenes del bombardeo de Bagdad parecen un juego de ordenador. Los televidentes de todo el mundo pudieron vivir el inicio de la guerra desde la distancia. La televisión se ha convertido en el medio de masas más influyente. Tienes imágenes de la guerra que llegan a las salas de estar. El primer ejemplo de cobertura en tiempo real fue el de Peter Arnett en 1991, cuando capturó el primer misil disparado contra Bagdad. Esa fue la gran estrella. Introdujo los informes en tiempo real. La guerra adquirió el llamado factor CNN. Los periodistas se convierten en agentes indirectos del ejército, pero también influyen en sus decisiones. Les pedí información a los iraquíes todos los días. Todas las mañanas me levantaba y me decía, tengo que leer esta historia hoy. Agarré a los iraquíes y les hablé. Los amenacé. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir la historia. El horror de la guerra solo apareció en imágenes después. La propaganda estadounidense, por el contrario, solo mostró el lado compasivo de los soldados como ayudantes en la reconstrucción. Una vez terminada la guerra en Kuwait, los soldados estadounidenses ayudaron a la población. Como apoyo psicológico, se distribuyó información por radio, video o publicaciones impresas, o en contacto directo, para que los civiles pudieran volver a la vida cotidiana. 12 años después, la manipulación del público alcanzó una nueva dimensión. Estados Unidos justificó el inicio de la Tercera Guerra del Golfo con una mentira descarada. Tomo muy en serio el hecho de que Irak esté desarrollando armas de destrucción masiva. Desde el principio, los medios habían estado involucrados en las estrategias de guerra del ejército estadounidense, transmitiendo lo que el público debería y puede saber. No podemos conseguir el poder directamente. Primero debemos conquistar los medios de comunicación. Tenemos que conquistar a los periodistas, tenemos que conquistar la opinión, a conciencia del pueblo, por así decirlo. Y solo cuando tengamos la certeza de haber conquistado el lenguaje, solo entonces tendremos la posibilidad de tener éxito político. El ejército iraquí es rápidamente derrotado, pero Estados Unidos subestimó los conflictos latentes en el país. Los libertadores célebres se convirtieron en ocupantes odiados. Incluso el arresto de Saddam Hussein no cambió nada. La guerra continuó. Los estadounidenses pueden dominar nuestros cuerpos, pero nunca conquistarán nuestras almas, nuestra voluntad y nuestra fe. Las luchas religiosas se convirtieron en terror. La guerra de Irak se convirtió en el núcleo del Estado Islámico. Los soldados estadounidenses se marcharon. Sin embargo, la forma en que se organizó la guerra para el público fue un éxito. En la guerra de Irak de 2003, las estrategias de los políticos y líderes militares funcionaron perfectamente. La guerra en sí funcionó perfectamente en términos de puesta en escena. Un desfile de la Guardia Republicana en Bagdad en 1990. Un espectáculo militar marcial para el déspota Saddam Hussein. El petróleo lo convirtió en un codiciado comercial para Occidente. Un hombre que se dejó elogiar como un líder insustituible, pero que al final de su reinado se metió en un agujero en la tierra. Cuando un clérigo chiita derrocó al Shah en el vecino Irán, Saddam vio una oportunidad de ampliar su esfera de poder. Invadió el país que había sido debilitado por la agitación revolucionaria, pero la rápida victoria esperada se convirtió en una sangrienta guerra de desgaste. En Occidente, una derrota de Saddam parecía inimaginable en aquel momento, recordó el corresponsal de guerra Ulrich Stiltner. El Frankfurter Rundschau no publicó un artículo que escribí sobre la guerra entre Irán e Irak porque dije que Irán no perdería esta guerra.
Y luego lo hizo. Entonces los editores en Frankfurt dijeron, eso es una tontería, porque Saddam Hussein había invitado, no sé, a 200 periodistas occidentales a transmitir su versión de la guerra al mundo. Ese es el único artículo que realmente fue eliminado, porque dijeron en Frankfurt que no podía ser así. Como enviado especial del gobierno de Estados Unidos, Donald Rumsfeld aseguró a Bagdad el apoyo financiero y militar de Estados Unidos. La primera guerra del Golfo terminó con un alto al fuego, pero Saddam la celebró como una victoria. En Estados Unidos creció la desconfianza hacia el exprotegido. Cuando Saddam invadió Kuwait en 1990, la amistad finalmente terminó. Se organizó un evento de relaciones públicas cuyo objetivo era lograr que los tomadores de decisiones y el público en los Estados Unidos aceptaran un paso hacia la guerra. La propaganda funciona como la publicidad, con estímulos emocionales muy fuertes. Uno de los mejores estímulos clave fue el plan infantil y no tiene rival en cuanto a eficacia. Hubo una historia en 1990. Una supuesta enfermera kuwaití de 15 años, Dalia, contó esta historia en numerosas apariciones llorando que los iraquíes arrancaban a los bebés de las incubadoras durante la invasión de Kuwait. Los arrojaban al suelo y los dejaban morir allí. Sacaron a los bebés de las incubadoras y tiraron a los niños al suelo. Cuando el Senado de Estados Unidos votó a favor de la guerra el 12 de enero de 1991, por una estrecha mayoría de 5 votos, 6 senadores se refirieron específicamente a esta historia de la incubadora. Esta historia de la incubadora sería el catalizador para que votaran a favor de la guerra. El problema era que esta historia de la incubadora era completamente inventada. Con un mandato de la ONU y el liderazgo de Estados Unidos, el presidente estadounidense George Bush padre estaba decidido a poner fin a los tejemanejes de Saddam. Buenos días. A Saddam Hussein se le dio una última oportunidad de hacer lo que debería haber hecho hace 6 meses. Retirarse de Kuwait, sin condiciones ni más demoras, y con pleno reconocimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. En cambio, hemos visto una duplicación de sus fuerzas para destruir completamente Kuwait y su pueblo. Por lo tanto, ordené al general Norman Schwarzkopf, en cooperación con nuestros aliados, que utilizará todas las fuerzas disponibles, incluidas las terrestres, para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. En la noche del 16 al 17 de enero de 1991 comenzó la Operación Tormenta del Desierto, y con ella una nueva era en la información sobre la guerra. El Departamento de Defensa estadounidense controló la descripción de la guerra más estrictamente que nunca. Como lo dijo George Bush padre, en Vietnam tuvimos que luchar con una mano detrás de la espalda. Ahora no vamos a hacer eso. Así que vamos a implementar una política de medios rígida que garantice que ustedes, es decir, los medios de comunicación, no puedan impedirnos llevar a cabo una guerra con éxito. De repente la guerra parecía un juego de ordenador en la pantalla del televisor. Se habló de combates quirúrgicos y limpios, como si los militares pudieran hacer la guerra con la ayuda de las últimas armas de alta tecnología sin matar civiles. Las ruedas de prensa diarias del general Norman Schwarzkopf, donde explicaba el avance de la guerra, se volverían legendarias. Hay que saber qué relaciones mantienen los Estados Unidos con la prensa y hay que tenerlas en cuenta. Y si no lo hacemos correctamente, te conviertes en el portavoz del ejército. Por eso siempre pensé que era una locura que los estadounidenses dieran conferencias de prensa en las guerras. El ejército estadounidense mentía descaradamente en las guerras. Para mí, la explotación de los medios de comunicación quedó clara en una entrevista concedida por el comandante jefe estadounidense. Dijo que al involucrar a los medios de comunicación queríamos que nuestros oponentes cayeran en nuestro juego mediático. La forma en que los medios cooperan con los militares y los políticos nunca sería tan intensa en las guerras si no fuera tan normal fuera de las guerras.
Mi impresión es que los dos siempre se necesitan. La política, el ejército por un lado, los medios de comunicación por el otro. Pero no necesariamente necesitan ser aliados. A veces se necesitan mutuamente, pero siendo enemigos, y dando a ver que luchan entre sí. A veces esto es necesario para ambos. Rara vez se veían casas y paisajes destruidos en las representaciones oficiales. El sufrimiento y la muerte de los civiles normalmente parecieron invisibles detrás de una puesta en escena amigable para los medios. Esta no es una guerra contra el pueblo iraquí. Y ahora les informarán de lo que vamos a hacer para evitar dañar a inocentes. La realidad parecía diferente. Un ataque aéreo estadounidense mató al menos 300 civiles en un búnker en las afueras de Bagdad. El trabajo del periodista Peter Arnett para el canal de noticias CNN estableció el llamado efecto CNN, que desde entonces se ha aplicado a la influencia de las informaciones en directo sobre las decisiones militares. Estados Unidos eligió objetivos no militares para ejercer presión psicológica sobre Saddam Hussein. Mis informes les hicieron detener sus ataques contra civiles, y ese fue un resultado positivo. Una guerra corta. La madre de todas las batallas proclamada por Saddam Hussein duró apenas 100 horas. El 98% de los prisioneros de guerra recibieron nuestros folletos, y de ellos, alrededor del 70% siguió las instrucciones que se habían difundido en los folletos. Dejando atrás su equipo, debían rendirse, dirigirse al sur, hacia la Meca, y reunirse en la frontera. El resultado final es obvio: 100.000 soldados iraquíes muertos y varios miles de civiles iraquíes muertos. Las fuerzas aliadas sufrieron unas 300 bajas. En Kuwait estaban ardiendo 700 pozos y alrededor de 500 millones de litros de petróleo se vertieron al mar. Probablemente nunca ha habido una guerra en la que la gente haya luchado tan humanamente como en esta. En el caso de los convoyes, los pilotos de los helicópteros primero dispararon un tiro de advertencia para que la tripulación pudiera escapar. Solo entonces destruyeron los vehículos. Creo que jamás ha habido tanta humanidad en el campo de batalla en la historia de la guerra. Parodiando a Saddam, las victoriosas fuerzas estadounidenses realizaron una madre de todos los desfiles a su regreso. Fueron al Golfo, no porque fuera el camino más ventajoso, sino porque era el camino americano. A través de su sacrificio, se sofocó una agresión brutal y se renovó la fe en nosotros. Saddam Hussein todavía estaba en el poder. Ese fue el precio por la participación de otros estados árabes en la Segunda Guerra del Golfo. Sin embargo, Saddam tuvo que permitir la entrada al país de inspectores de la ONU para buscar armas de destrucción masiva. Recibieron una fría acogida. Hubo protestas contra los inspectores. Durante las inspecciones, los científicos encontraron seguramente instalaciones sospechosas y rastros de encubrimiento. La bióloga alemana Gabriela Kratz-Watzak fue una de ellas. Hubo muchos juegos del gato y el ratón, porque, por ejemplo, Irak nos dio documentos falsificados, luego nos presentaron representantes falsos que no sabían nada sobre la instalación, y el verdadero director estaba escondido de nosotros, o tenía en la mano un documento que señalaba armas y me lo arrebataron. Entonces, había serias obstrucciones, o decían que no se podía entrar a las instalaciones para nada. En Irak, el trabajo de los inspectores fue visto como pura propaganda estadounidense. Por provocaciones estadounidenses me refiero a que quiere crear incidentes artificiales. Los estadounidenses solo quieren crear un pretexto para su fuerza militar.
Afirman que Irak no quiere permitir el libre acceso y no coopera con los inspectores. Así es como funciona. Los trabajadores también estaban convencidos de que la verdad ya no era importante. Solo producimos cloro para fines civiles, es decir, para agua potable. Siempre ha sido así. Los americanos solo afirman lo contrario para poder atacarnos. El hombre no se equivoca. Desde hace meses, conocidos medios estadounidenses se han informado sobre armas de destrucción masiva supuestamente ocultas en Irak. Se buscan informes críticos en vano. Aún no ha comenzado una nueva guerra, pero los soldados ya están allí. En Kuwait, el tercer ejército estadounidense ya estaba ensayando para la acción real. Oficialmente era solo un ejercicio, pero los soldados estaban tan ansiosos por luchar como confiados en la victoria. La pesadilla de Bagdad. Esta será su pesadilla, con seguridad. Lo sentirán cuando lleguemos. Solo conozco Irak por las órdenes que recibo del presidente. Bush dice que Saddam es un hombre malvado, y cuando dice que Saddam es malo, es malo. Esa es una orden. Personalmente, sin embargo, creo eso. Así que no tengo ningún problema con eso. Demonizar al oponente, especialmente al líder del lado opuesto, siempre ha sido típico. Napoleón como el anticristo. Por supuesto, también estas comparaciones de Hitler con Saddam Hussein, Kim Jong-un, el nuevo Hitler. Ese ha sido siempre el camino. Simplemente atribuye todo el mal al oponente, representarlo como un demonio en forma humana. La rutina de Saddam llegó finalmente con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cambiaron decisivamente la situación internacional. Por primera vez, desde Pearl Harbor, los estadounidenses sufrieron un ataque importante por parte de un enemigo en su propio territorio. Mente maestra y pronto enemigo público número 1, el líder terrorista Osama Bin Laden. El ataque a Afganistán marcó el inicio de la campaña estadounidense contra el eje del mal. Kabul cayó apenas 2 meses después. Gracias en gran parte al apoyo aéreo masivo, la Alianza del Norte logró expulsar a los talibanes del poder en poco tiempo. Una victoria que reforzó la fatal creencia de Estados Unidos de que podría pasarlo igual de fácil con otros regímenes indeseables. Pero Bin Laden logró escapar. Estados Unidos rápidamente sospechó que debía haber una conexión entre Bin Laden y Saddam Hussein. El discurso sobre el estado de la Unión del presidente estadounidense Bush estuvo muy cerca de una declaración de guerra. Se trata de un régimen que primero aceptó acoger a inspectores internacionales de armas y luego los expulsó. Este es un régimen que está ocultando algo al mundo civilizado. Estados como este y sus aliados terroristas forman un eje del mal. En las Naciones Unidas en Nueva York, muchos delegados se mostraron escépticos cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, les presentó las pruebas en febrero de 2003 que el gobierno de Estados Unidos necesitaba con tanta urgencia para justificar un ataque a Irak. La fuente de un testigo ocular, un ingeniero químico iraquí que dirigía todas estas plantas. Él mismo estuvo presente durante la producción de toxinas biológicas. Con el nombre en clave Kurt Ball, el iraquí era informante del servicio de inteligencia alemán. Sus informes sobre laboratorios de armas encajaban perfectamente con Estados Unidos. Damas y caballeros, estas son las instalaciones sofisticadas para producir anthrax y toxina botulínica. En un mes pueden producir suficientes agentes de guerra biológica para matar a miles de personas. El 15 de febrero de 2003, millones de personas en todo el mundo salieron a las calles para protestar contra el plan estadounidense de ir a la guerra. La movilización previa de los medios de comunicación estadounidenses establecidos no había podido despertar entusiasmo por la guerra entre el pueblo. En el periodo previo a la guerra, no hubo apoyo político ni popular. Esto es porque pasó en una época en la que la guerra no tenía ningún apoyo político ni de la ciudadanía. El gobierno de Estados Unidos se apegó a sus planes a pesar de las protestas. Según los partidarios de la guerra, ya no era posible resolver pacíficamente el conflicto en Irak.
En realidad, la movilización de la gente no se produjo hasta unos meses antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Políticamente, esta misión no estuvo cubierta por un mandato hasta poco antes del inicio de la guerra. Eso también ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo. No debemos permitir que los peores dictadores del mundo tengan las peores armas. Tengo muchas opciones a mano. Y soy una persona paciente. Pero la historia ahora nos brinda la oportunidad de hacer al mundo más pacífico. Cuando, según se informó, todos los dirigentes iraquíes se encontraban en un complejo en las afueras de Bagdad, parecía el momento adecuado para un ataque. La guerra de Irak de 2003 comenzó con el llamado ataque de decapitación. En ese momento dijeron que debemos comenzar la guerra. Los estadounidenses y sus aliados deben comenzar la guerra ahora, porque había una oportunidad única de acabar con el liderazgo iraquí de un solo golpe. El mensaje era claro. Si podemos, evitaríamos una gran guerra. Solo nos preocupa el liderazgo del país. Intentamos atacar lo más posible para que la guerra sea breve. El 20 de marzo de 2003, el presidente George Bush, hijo, continuó la lucha de su padre contra Saddam Hussein. Una lucha que había comenzado 12 años antes. Le dijo al mundo que Estados Unidos ha iniciado la tercera guerra del Golfo por el bien de la paz mundial. Bajo mis órdenes, las fuerzas de la coalición han comenzado a atacar objetivos seleccionados de importancia militar. En la guerra contra Irak, que iba en contra del derecho internacional, había reglas estrictas para los periodistas. Tuvimos una guerra que, por así decirlo, se suavizó por un lado. Pero por otro lado, los periodistas no tenían ningún acceso. Así que existían los llamados grupos de prensa. Había un centro de prensa en Riad y había un control estricto del acceso al frente. Los llamados periodistas incorporados solo podían informar lo que les mostraba el ejército. Hubo cosas absurdas. En las orillas del Tigris pude ver tanques desde mi habitación de hotel durante la guerra y nunca se me ocurrió que fueran estadounidenses, porque en ninguna parte se informó que los estadounidenses ya estaban a orillas del Tigris. La información militar estadounidense confundió tanto a los corresponsales como a los adversarios. Los estadounidenses informaron, hemos tomado el aeropuerto de Bagdad. Entonces la prensa iraquí dijo, vayan allí, echen un vistazo, no hay estadounidenses allí. Nos mostraron la terminal principal al frente, la parte principal del aeropuerto. Los estadounidenses no estaban allí, pero en realidad ya estaban allí atrás. Los leales a Saddam respondieron. Con sus exageradas declaraciones propagandísticas, el ministro de Información al-Sahaf incluso había alcanzado cierta notoriedad internacional. Los estadounidenses no tienen control sobre sí mismos. No les crean. Esos invasores serán masacrados. Lo que sucedió fue similar a la Segunda Guerra del Golfo en 1991, donde los periodistas fueron mantenidos alejados del frente, mantenidos alejados en un intento de llevar la guerra sin ser molestados. Ahora los trajeron para cubrir la guerra de Irak. Las fotografías y los acontecimientos de la guerra coincidieron y, sin embargo, no tenían idea de qué estaba pasando exactamente, porque, por supuesto, no podían simplemente salir y verificar en el terreno en tal situación. Los tanques estadounidenses entraron en la capital iraquí. Los periodistas incorporados obtuvieron fotografías e información de primera mano, pero los detalles sobre las bajas, los éxitos o fracasos militares no fueron fácilmente verificables. ¿Cómo percibió la guerra el público? Fue determinado en gran medida por el ejército estadounidense. El mundo vio cómo el joven marino Edward Chin ponía fin a la guerra de Saddam Hussein en 4 metros cuadrados de tela estadounidense. El joven soldado disfrutó de su gloria. Siento una gran satisfacción porque ya casi ha terminado. Ahora podré volver a casa pronto. ¿Cómo es estar aquí en medio de Bagdad? Es una locura en cierto modo. Todo el mundo nos saluda tan calurosamente. Poco tiempo antes, una controversia sobre la eficacia del plan de guerra estadounidense había sacudido al público estadounidense. Una guerra relámpago, ven, mira y gana, había fracasado debido a la resistencia inesperada de los combatientes iraquíes. Pero las tropas de Saddam no habían podido resistir por mucho tiempo a los estadounidenses y británicos altamente armados.
Tras la caída simbólica del tirano, el presidente estadounidense se dirigió por primera vez a la audiencia televisiva iraquí. Soy George W. Bush, presidente de los Estados Unidos. En este momento, el régimen de Saddam Hussein está siendo destituido del poder. Una larga era de miedo y crueldad está llegando a su fin. Nuestras tropas y los aliados están operando actualmente dentro de Bagdad. Y no pararemos hasta que la pandilla corrupta de Saddam desaparezca. Una calle al sur de Irak, unos jóvenes también habían retirado de su pedestal una estatua de Saddam. Ahora intentaban prender fuego a una imagen del dictador, pero en vano. Saddam se esconde en algún lugar subterráneo. Es como un ratón. No hay manera de que puedas confiar en Saddam. Él es un demonio. Pero ¿por qué hace apenas unos años a nadie le importaba cómo estábamos? ¿Por qué solo ahora? Los chiitas iraquíes del sur habían apoyado a los estadounidenses en la Segunda Guerra del Golfo y luego fueron perseguidos por Saddam. Al parecer conocían bien a su torturador. De hecho, Saddam Hussein estaba escondido en un agujero bajo tierra cuando los soldados estadounidenses lo localizaron. El dictador llevaba 8 meses prófugo. Se rindió sin resistencia. Las primeras imágenes de su captura dieron la vuelta al mundo. 3 años después, el exgobernante sería juzgado ante un tribunal especial iraquí. Fue acusado de una masacre poco conocida. Los crímenes contra los kurdos y los chiitas no se abordan legalmente. El tribunal ha dictaminado que el acusado Saddam Hussein es condenado a muerte en la horca. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la nación! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo los ocupantes! ¡Dios es grande! Vete al diablo con tu ley y tus leyes. La sentencia de muerte se ejecutó apenas unos días después de finalizar el juicio. Un lugar al aire libre para reportajes en tiempo real en la televisión estadounidense. Los periodistas apenas pudieron salir del hotel después de que comenzó la guerra. La información sobre cómo va la guerra es escasa. No creas nada de lo que te digan los militares. Su único objetivo es ganar la guerra. A los militares no les importa nada más. ¿Ni siquiera la opinión pública? Es importante ganar la guerra. Decir la verdad es solo otra herramienta para lograrlo. Si no tienen que decir la verdad, no lo harán. Los militares no quieren que los periodistas muestren al público. Quieren hacer su trabajo. Y los periodistas son aceptables cuando la misión es apoyada y fortalecida. Cuando el frente interno dice, sí, estamos en guerra, lo que luego también se muestra con gusto. Pero creo que la idea de que algo así suceda de forma ingenua y espontánea está anticuada. Así era antes. Un Patriot disparó un misil tierra-tierra iraquí sobre Kuwait. Además de las regulaciones militares, los cambios en el programa mediático también tuvieron una gran influencia en la información de guerra. En el año 91, la guerra de Saddam Hussein, o la guerra contra Saddam Hussein cuando ocupó Kuwait, solo había un informe al día. Y 12 años después apareció este resumen, revistas de la mañana, revistas del mediodía, y un reportaje matutino 3 veces, porque la gente que veía la televisión en el desayuno a las 6 era distinta a la que la veía a las 7 y a las 8. Y luego quieres, cuando eres el centro de atención, que te cambien 3 veces. Y luego eso continúa a las 11 y le agregas una diferencia horaria de 2 horas. Luego estás ocupado todo el día con las noticias y no puedes disparar y no puedes hacer nada y básicamente no entiendes lo que sucede a tu alrededor. Y así es como surge el llamado periodismo de comida rápida. Bagdad, pocos días después del fin de la guerra. Casi nada indicaba que antes todavía se estaban librando combates aquí. El destino de la ciudad lo decidían ahora los nuevos ocupantes, los cuales han sido recibidos como héroes.
La ciudadanía es amistosa con los soldados estadounidenses. Los iraquíes exiliados ahora podrían regresar a su patria. Los primeros en llegar vestían uniformes del ejército estadounidense. Su recepción fue mayoritariamente amistosa por el momento. Todos me besan y me dicen, están haciendo un gran trabajo, muchachos. Muchas gracias. Saddam era un asesino. Todas las familias en Irak sufrieron por su culpa. Por eso todos están felices de que finalmente nos hayamos deshecho de él y de su régimen. La alegría no duró mucho debido al rápido deterioro de las condiciones de vida. La situación está mejorando. Mejorando en absoluto. Es lo mismo que antes. Sí, la invasión estadounidense es buena. ¿Qué tiene de bueno? Nuestro sufrimiento se ha vuelto mucho mayor. Al menos bajo Saddam había agua. Bueno, tienes razón en eso. Realmente ha empeorado. Ya no tenemos agua potable. No fue solo la infraestructura destruida la que causó problemas. El gobierno estadounidense no había proporcionado suficientes soldados para controlar las grandes ciudades. El saqueo estaba a la orden del día. No había estructuras para castigar los delitos. Se estaba creando una ciudad sin ley que podría convertirse en un caldo de cultivo para los extremistas. Pero los soldados estadounidenses sobre el terreno seguían siendo optimistas. La situación ya es mucho mejor que hace unos días. Realmente está mejorando cada vez más. Entonces, ¿esperabas saqueos y disparos en Bagdad? Ciertamente esperábamos algunas cosas. Después de eventos como este, casi siempre llega a algo así. Pero está mejorando mucho. Mucho mejor. Los dirigentes militares de Washington, por otra parte, se negaron a afrontar la realidad. ¿Saqueo? Para Rumsfeld no fue más que propaganda de periodistas maliciosos. Las imágenes que ven en la televisión las ven una y otra vez, y siempre es la misma imagen de una persona que sale de una casa saqueada con un jarrón, y lo ven 20 veces y piensas, ¡oh, Dios mío! ¿Había tantos jarrones? Una ironía de la historia. La supuesta justificación de la guerra, que Irak estaba apoyando a la red terrorista Al-Qaeda, solo se hizo realidad cuando las tropas estadounidenses atacaron. Los extremistas seguían causando disturbios en Irak durante los años venideros. La influencia de los chiitas, hasta entonces reprimidos, creció con especial rapidez. En sus fortalezas, los monumentos al dictador estaban pintados con imágenes de ayatolás iraníes. Los estadounidenses pueden gobernar nuestros cuerpos con sus armas, pero nunca controlarán nuestras almas, nuestra voluntad y nuestra fe. Las fuerzas estadounidenses han tomado Irak por su superioridad militar, pero a largo plazo no podrán gobernar al pueblo contra su voluntad. El pueblo enfrentará su nuevo desafío, y si el pueblo iraquí está unido y quiere que los estadounidenses se vayan, entonces los ocupantes tendrán que irse. La violencia aumenta. Innumerables asesinatos sacudieron al país. Cada vez son menos los periodistas que informan directamente sobre el terreno sobre la frágil paz de posguerra. En la primavera de 2004, de un total de más de 200, solo quedaban 50 periodistas occidentales. El británico Lee Gordon es uno de ellos. Había llegado aquí en enero del año pasado, hace unos 13 o 14 meses, y mi tarea original era quedarme aquí durante 3 días e irme antes de que estallara la guerra, pero no lo hice y el resto es historia. Muchos periodistas vieron su trabajo como una obligación. De lo contrario, muchas imágenes no existirían, tal vez ni siquiera estas. El horror de la guerra dejó su huella en la mente.
No creo que uno pueda sacarse esas imágenes de la cabeza y cuando se llega a un punto en el que uno puede simplemente olvidarse de ellas, entonces será mejor que se detenga. Lo importante es vivir con estas imágenes, mantenerlas vivas porque moldean e influyen en sus pensamientos y sentimientos y por ende en los reportajes. No es que se puedan borrar estas imágenes como en una cinta. Los reporteros como testigos presenciales del horror de la guerra, una función que ningún medio puede desempeñar. Los periodistas tienen una importancia enorme porque no pueden ser sustituidos por nadie más. Tienen la tarea de mostrarnos la realidad y la verdadera situación de las guerras. Y cuando experimentamos esto a través de imágenes de reporteros normales, suelen ser imágenes muy manipuladas y no transmiten la realidad del conflicto. Un hospital de emergencia gestionado por la organización humanitaria alemana Kap Anamur en Bagdad. 3/4 partes de los pacientes son niños. Faltaba electricidad, agua potable y medicinas. El cirujano alemán Hans-Joachim Witzel evaluó la situación en Irak en ese momento con mayor precisión que la mayoría de los oficiales militares estadounidenses. Creo que la gente entrará en razón y que el país mejorará. Seguramente llevará de 5 a 7 años, pero tendrán que resolver sus propias escaramuzas entre ellos y habrá algunas luchas de poder que ya se pueden ver un poco aquí en Bagdad. Parece que se están desarrollando estructuras mafiosas y lo que se oye por la noche en términos de ruido de batalla probablemente sean principalmente peleas entre estos grupos rivales entre sí. Muchos de los niños traídos allí sufrirían diarrea debido al agua potable contaminada. Estaban deshidratados y desnutridos. La situación humanitaria es peor que durante la época de Saddam. Se quejan los habitantes de Bagdad. La atmósfera está cambiando. Los estadounidenses ya no son, al menos en las zonas donde trabajamos y donde la gente nos habla de ello. Allí los estadounidenses ya no son vistos como libertadores, sino como ocupantes. Y en la imaginación del público, estructurada de manera algo simplista, se culpa a los estadounidenses por toda la miseria actual. ¿La gente aquí es consciente de esto? No me pueden preguntar si los estadounidenses son conscientes de lo que está por venir. Soy solo un pediatra, me temo que no lo previeron. Por eso, cuando los árabes hablan entre ellos, a menudo surge la palabra Vietnam. Incluso yo como alemán lo entiendo. Ninguna otra guerra había dejado una huella tan duradera en la nación estadounidense como Vietnam. Incluso ahora, décadas después. A Vietnam todavía se le tacha de traumático. El reportero de guerra Philip Jones Griffiths trabajaba allí para la agencia Magnum. Ahora recuerda una vez más a Saigón. Usan las mismas frases, los mismos métodos para imponer su punto de vista sobre las cosas a la gente. Pueden cambiar las palabras Irak o Bagdad por Vietnam y las frases siguen siendo las mismas. Estamos llevando la democracia al pueblo y se las estamos llevando, lo quieran o no. Eso es exactamente lo que pasó en Vietnam. La sensación de que han vuelto a entrar en un conflicto con un resultado imprevisible se está volviendo cada vez más real entre los estadounidenses. Según una encuesta de Newsweek, el 40% dice que es como Vietnam, lo que en realidad significa que algo está mal. Mucha gente en Estados Unidos no recuerda Vietnam. No habían nacido o eran demasiado jóvenes en esa época. Así que la metáfora de Vietnam no debe tomarse literalmente. Se trata de una intervención estadounidense que no va bien. Una impresión probablemente creada por imágenes como estas. Insurgentes iraquíes disparando contra vehículos estadounidenses. Solo en 2 semanas se informa que 99 soldados estadounidenses murieron en Fallujah, una ciudad al oeste de Bagdad. No se disponía de cifras exactas y menos aún de las víctimas civiles iraquíes. Se estima que hubo 2.500 muertos. Extracto de un video en el que rebeldes encapuchados presentan con orgullo a un rehén estadounidense. Mi nombre es Keith Matthew Maupin. Soy soldado de la primera división. Estoy casado y tengo un hijo de 10 meses. Vine a liberar Irak, pero no vine voluntariamente. Quería quedarme con mi hijo.
La guerra psicológica con prisioneros de guerra tiene una larga tradición. Los combatientes del Vietcong también les gustaba utilizar con placer y éxito a soldados estadounidenses asustados con fines propagandísticos. Brian T. Boebert, primer teniente. Extraño mucho a mi familia. Ojalá pudiera estar con ellos ahora mismo. El ganador del premio Pulitzer y experto en Vietnam, Stanley Carnow, cree que la conexión Bush-Irak será tan traumática como lo fue alguna vez la conexión Johnson-Vietnam. En Vietnam, los soldados estadounidenses entraron en las aldeas y las quemaron, asumiendo que había enemigos en todas partes y mucha gente inocente murió de esa manera. Aquí tenemos la misma situación. Se oye un disparo desde un edificio, luego llegan los tanques y todos los que estaban en la casa mueren. En un tiempo récord, un ejército estadounidense superior conquistó el país y derrocó al gobernante. Estuvieron trabajando día y noche tratando de ganar una guerra que finalmente perderían. Se creó un gran trauma nacional en Estados Unidos, pero solo una persona habló públicamente. El senador Edward Kennedy acusó a Bush de aislar al país en política exterior. Él es el problema, no la solución. Irak es el Vietnam de George Bush y este país necesita un nuevo presidente. Mientras tanto, cada vez más soldados reflexionaban seriamente sobre el propósito de su despliegue. Su frustración por la difícil situación del país árabe era claramente palpable. La razón por la que estamos aquí se está disolviendo cada vez más en la nada. Cuando los terroristas vinieron y atacaron el World Trade Center, lo utilizaron como justificación porque Irak estaba apoyando a los terroristas. Luego dijeron que era por armas de destrucción masiva, pero nunca se ha encontrado ninguna. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué invadimos? Esa era una pregunta que pronto se plantearía el público estadounidense. Pero fue necesario un cambio de presidentes para cambiar las cosas. Lo que quedó fue una desconfianza profundamente arraigada en la política y los medios de comunicación. Uno tenía la sensación de que mentir en política no necesariamente aumenta, pero la percepción es que cada vez más actores políticos mienten y se salen con la suya, que no hay consecuencias. En 2011, las tropas estadounidenses finalmente se retiraron de Irak, después de una guerra que no fue ni limpia ni victoriosa, pero la ficción de un curso predecible de la guerra gracias a la tecnología moderna permaneció. Las armas son cada vez más precisas, al igual que los drones. La automatización de la guerra es horrorosa. Los sistemas de armas y las computadoras en los sistemas de armas deciden quién muere y quién no. No se puede ganar una guerra con armas. La guerra siempre la gana la gente. La nueva forma de hacer la guerra y el cambiante panorama mediático harán que en el futuro sea muy difícil informar objetivamente. Básicamente, lo que vemos se reduce a lo que se supone que debemos ver, y lo que llega a los medios ya está prefabricado y ya no se puede controlar periodísticamente en absoluto. Y no vamos a encontrar una solución única para todo esto. No existe tal cosa, porque cuando hay guerras, toda sociedad necesita este tipo de secreto, de control. No hay otra manera. Lo mejor es no hacer guerras.